Canal 8 de General Roca, Canal 9 de Neuquén, Sin Fronteras, Pasión Informativa. Estamos acá con el doctor Eduardo Menem, un amigo de la casa, una persona a quien queremos mucho y nos recibe acá en su casa. Doctor Eduardo Menem, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por venir a visitarme. No, por favor, el placer es nuestro, doctor. Y siempre hablamos de política con usted, pero hoy queremos hablar cómo era su infancia en La Rioja, en Anillaco. Cuéntenos un poco su historia de familia, cuando era chico, cómo era esa Rioja. Bueno, realmente nosotros íbamos a Anillaco en el verano, o sea, íbamos para las vacaciones y nos quedábamos todo el verano en Anillaco. Y eso fueron días inolvidables, porque era el tiempo de jugar al fútbol, de los bailes, de salir con la barra, serenata, de ir a los pesebres que se armaban. Eran tiempos, pero también es cierto que trabajábamos en la bodega. Mi padre nos hacía trabajar a todos, o sea que teníamos tiempo para divertirnos, pero también para trabajar en la bodega, ya sea yendo a buscar uvas de otros departamentos para moler, o trabajando en las máquinas ahí de la bodega, ¿no? Para elaborar el vino, envasarlo y trasladarlo. O sea que era mitad diversión y mitad trabajo, pero eran tiempos inolvidables. Era 4 hermanos, Munir, Amado, usted y Carlos. Claro. Los 4 hermanos. Amado estaba más a cargo de la bodega y con Munir y Carlos ayudábamos y pasábamos la temporada de verano ahí en Anillaco. Después volvíamos a La Rioja, por cierto, por la escuela, ¿no? El peronismo llega al gobierno en el 46. ¿Ahí estaban ustedes ahí o ya estaban por Buenos Aires? ¿Por dónde andaban en el año 46 cuando el peronismo empieza a gobernar la Argentina? Bueno, en el año 46 yo era muy chico y Carlos tenía 16 años. O sea, todavía no estaba en la política. Pero él ya tenía su vocación porque cuando fue a estudiar a Córdoba. Él adelantó el servicio militar para no perder el año después de iniciar los estudios en Córdoba, y ahí militó en una fracción peronista de la universidad, ¿no? Sí. Creo que se llamaba FUC. Carlos lo conoce al general Perón jugando al básquet, ¿no? Carlos jugaba al básquet. Sí, claro. Él jugaba al básquet y fue a Buenos Aires con la universidad, y ahí fue cuando, integrando el equipo de la universidad, y ahí fue donde lo conoció al general Perón. Después, por cierto, lo visitó en Madrid, en Puerta de Hierro, cuando Carlos había ido a Siria con mis padres, y él se vino en un avión a Madrid para entrevistarse con Perón, que fue una de las cosas más lindas que le pasó, ¿no? ¿Y usted, doctor, cómo inicia en la política? ¿A través de Carlos o ya le había picado el bichito por la política antes? No, yo no había participado en política hasta el año 73, cuando Carlos es elegido gobernador. Yo quedo a cargo del estudio, estábamos juntos en el estudio jurídico. Y bueno, es elegido gobernador, y en el 76 viene el golpe militar que lo derroca, lo meten preso, le hacen iniquidades, y yo fui su abogado defensor. Y además era quien se encargaba de venir de La Rioja primero acá a Buenos Aires al Barco, los 33 Orientales, después a Magdalena, donde me metieron preso, después a Tandil, después a las Lomitas. O sea, fue un verdadero calvario seguir mientras le privaban de su libertad. Ahí en ese momento yo dije, no puede estar pasando esto en Argentina, que una persona que no tiene acusaciones de ninguna naturaleza haya pasado 5 años de su vida en prisión, digamos,
que tuvieron que mandarlo a un lugar inhóspito en verano, porque esa fue la explicación que dio Arguindegui cuando lo manda preso lo pone a disposición del Poder Ejecutivo por unas declaraciones políticas que había hecho Carlos después de salir en libertad del proceso. Lo manda a las Lomitas porque decía que hacía mucho calor, entonces lo mandaba ahí en enero. Dice, si hubiera hecho frío lo hubiera mandado al sur. Claro. Bueno, así se manejaban ellos, y bueno, Carlos estuvo en las Lomitas hasta que por un recurso de habeas corpus del doctor Greenberg se ven obligados a ponerlo en libertad. Y Carlos nunca guardó resentimiento, nunca, jamás. Ni siquiera pudo despedir a su madre, Carlos, y él siguió con la historia es más, indultó a la Junta Militar para pacificar la Argentina, más que nada. Sí, ¿no? sí, eso fue Él en principio, por principio en la política nunca consideró a sus adversarios como enemigos. Siempre los consideró como personas que estaban con una idea distinta, pero con la cual se podía y se debía dialogar. Así que durante el gobierno del doctor Alfonsín, mi hermano participó en la campaña por el vidrio. O sea, él abogó por el acuerdo con el vidrio, y el peronismo, digamos, institucional no estaba de acuerdo. O sea, demostró siempre su vocación por la paz, que después lo ratificó al terminar todos los conflictos limítrofes con Chile, que eran 24 conflictos, ¿no? Habían quedado pendientes después del Bigle. 22 se arreglaron en forma directa con Chile, porque no eran graves las diferencias. Y después uno se ganó por arbitraje, que debe ser el único arbitraje que ganó Argentina, ¿no? Sí. Que fue en Laguna del Desierto. Laguna del Desierto, sí. Y después el otro fue por un tratado sobre hielos continentales, ¿no? Que ahí intervinieron los parlamentos de Chile y de Argentina, los diputados y senadores, para arreglar, porque los poderes ejecutivos habían hecho un arreglo que no era del agrado ni de los chilenos ni de los argentinos. Y ahí es donde se trazó una nueva línea y se pudo arreglar, o sea que terminamos todos los conflictos con Chile, y también terminamos todas las hipótesis de conflicto con otros países, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, por el tema de la represa. Con Paraguay teníamos uno por una isla, con Uruguay también por un problema del canal para entrar al puerto de Montevideo. O sea que todo lo que eran situaciones conflictivas con los otros países se terminaron. Y Argentina demostró su vocación por la paz. Eduardo, ¿usted pensaba que su apellido iba a llegar tan lejos, el apellido en la política, cuando Carlos decía que él quería ser presidente, iba a ser presidente? Muchos lo tomaron como que era imposible ganarle la interna a Antonio Cafiero y a Dualde de la Sota, quise decir, Antonio Cafiero de la Sota. ¿Qué recuerdo tiene de esa interna del año 89? Menem, Dualde, Cafiero de la Sota. Bueno, fue una interna muy dura, ¿no? Porque era el gobernador de La Rioja contra el gobernador de Buenos Aires, que además era muy conocido, era más conocido, y él había conseguido como presidente del partido la adhesión de la mayoría de los gobernadores. Creo que solo uno o dos gobernadores no se plegaron a Cafiero. Bueno, hicimos campaña por todos lados. Carlos recorrió el país varias veces. Indudablemente el triunfo de Carlos en la interna sobre Cafiero se debió a su perseverancia, a su lucha, a su militancia, y también a un carisma, el indudable carisma que tenía. Tenía un carisma que realmente conquistaba a la gente que se le acercaba, inclusive gente que no era peronista. Él se le acercaba y los conquistaba. Recuerdo, Cafiero me contaba una anécdota, que en la interna él había ido a un pueblo del sur y
bueno, los compañeros lo llevaron a ver a una puntera que tenía muchos votos, esa puntera del pueblo. Y bueno, que los recibió muy bien la compañera, lo recibió en su casa, lo hizo pasar, qué sé yo. Y cuando se iba yendo, vio que en una pared estaba ya el afiche de Carlos. O sea, Carlos ya había andado por ahí. Eso me lo contó el propio Cafiero, ¿no? Y bueno, fue un triunfo que nadie esperaba que gane Carlos, ¿no? Lo venían minimizando, hacían una campaña en contra por todo. Y bueno, pudo más la fe, la confianza. Carlos tenía una fe enorme. En un determinado momento de la campaña, ya a finales, cuando Cafiero vio que Carlos tenía posibilidades de ganarle, me invitó a almorzar y me dijo que transmitiera a Carlos el ofrecimiento de la vicepresidencia de la nación. Le ofrecía la vicepresidencia y que le daba a elegir ministerios, en fin, era una oferta muy generosa la de Cafiero, ¿no? Inclusive en la provincia de Buenos Aires podía poner a alguna gente de él. Cafiero era gobernador de Buenos Aires. Sí, era gobernador. Y bueno, yo le transmití a Carlos la propuesta y me dijo, mira, yo luché para llegar aquí, me sacrifiqué, tengo confianza en que voy a ser presidente y así que decidí agradecerle a Antonio, pero no voy a resignar la candidatura. Así que él se tuvo siempre mucha fe. Yo recuerdo cuando estaba en la cárcel de Magdalena, en el peor de los momentos de la dictadura militar, cuando no sabíamos qué iban a hacer con él, porque él estaba a disposición del Ejecutivo, no tenía una pena por tantos años, nada, estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Y se rumoreaba que en algún momento los iban a hacer desaparecer. Entonces, por supuesto, nosotros estábamos muy preocupados y Carlos advirtió la preocupación cuando yo lo iba a visitar. Y me acuerdo en una tarde de las visitas que le hice, me acuerdo de un día muy tétrico, muy gris, sumado a lo tétrica que era la cárcel de Magdalena. Carlos me dijo, te veo muy preocupado, pero dice, vos no te aflijas, yo voy a salir de acá y voy a ser presidente de la nación. Y los que me tienen hoy acá van a venir a ocupar mi lugar. Bueno, yo en ese momento, por supuesto, ya llevaba varios años preso. Yo le comenté a un compañero, Carlos está desvariando, no sabemos si va a salir con vida de acá, y él ya confiaba en ser presidente de la nación. Y siempre lo manifestó, o sea que era un acto de confianza, de fe, ¿no? Me decía un compañero, Carlos cree que ha sido tocado por una varita mágica que va a ser presidente. Y bueno, y llegó. Llegan los 90 y usted estuvo escribiendo un libro sobre la década del 90, doctor. Sí. Están escribieron un libro con Carlos Corach. Cuéntenos un poco de la década del 90. ¿Qué fue para usted, para la Argentina? Por ahí una parte de la historia que está mal contada, ¿no? Sí, el libro, yo tengo escrito un capítulo, Carlos Corach otro, y hay 26 colaboradores de Carlos, ministros, secretarios de Estado, que participaron cada uno escribió su artículo sobre el ramo que ejercía del gobierno, ¿no? Sí. Algunos Cavallo sobre economía, Guadañez sobre el crecimiento de la industria, Horacio Liendo sobre la convertibilidad que fue diseñada por él, Carlos Rodolfo Barra sobre el tema del Poder Judicial, o sea, cada uno abordó cada uno de los ministerios, ¿no? Y es un libro muy importante porque viene a destruir muchas falsedades que se dijeron el gobierno de Carlos Menem. Ahí están las estadísticas verdaderas, las estadísticas del INDEC cuando medía bien, las estadísticas del Ministerio de Economía, ¿no? Donde revela que Carlos recibió un país con una inflación realmente terrible, por eso Alfonsín se tuvo que ir 6 meses antes, con empresas del Estado que perdían
sumas importantes de dinero y el Estado ya no tenía cómo afrontarla. No había fondos en el Banco Central, no había crédito externo, estábamos prácticamente en default, no declarado, porque ya no se podían pagar los créditos, las deudas ni externas ni las internas, ¿no? Por eso cuando asume el presidente Menem, él reordena el Estado, se sanciona una ley de privatizaciones, y se pone al frente de la transformación del país, ¿no? Se moderniza la industria, se moderniza el campo, se baja después de un pico inflacionario que también lo sufrimos nosotros en los 90, cuando se establece la convertibilidad en base a una ley del Congreso, empezó a estabilizarse la moneda, el valor de la moneda, y bueno, vinieron años de crecimiento. En los 10 años que tuvo Carlos Menem, el PBI creció un 48%, o sea que creo que récord en la historia. El Producto Bruto Interno Per cápita creció un 31%, ¿no? Que fue el tercero más alto de la historia, solo superado por la década de 1880-1890 y 1910-1920. O sea, eso revela la mejoría que tuvo el país en esos 10 años. Se modernizaron las industrias. Hay algunos que dicen que se desindustrializó el país. Es una mentira total. La industria creció, no tanto como el Producto Bruto, pero creció el 36% en esos 10 años y las inversiones fueron impresionantes. Inclusive se radicaron fábricas grandes en esa época como General Motors y Toyota, que General Motors se había ido del país y volvió gracias a la seguridad jurídica, a la confianza que inspiraba el gobierno de Carlos Menem al establecer reglas claras, fijas, que no iba a improvisarse ninguna regla de juego nueva que perjudicara a los inversionistas. Por eso se ganó la confianza de inversores externos, ¿no? No había inflación, doctor. No, cuando entregó el país con cero de inflación, o sea y con un capital de 33.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, ¿no? La deuda era un 40 y pico por ciento del Producto Bruto, o sea, estaba dentro de los estándares normales de esa época, del Tratado de Maastricht, que establecía no más de un 50%, creo. O sea que el libro sirve para desmentir todas esas falsedades que se dijeron, de que dejó el país endeudado, mentira, de que dejó una bomba de tiempo con la convertibilidad, lo cual también es mentira. Lo que falló en el gobierno que le siguió, en el de la Rúa, no fue el sistema económico, fue la política. O sea, fracasó la coalición que había llevado al gobierno de la Rúa con sectores de izquierda, y bueno, al poco tiempo de empezar a gobernar, empezaron a tener problemas. Chacho Álvarez renunció al año prácticamente de haber asumido y quedó sin vicepresidente. Y prácticamente empezó a perder fuerza el gobierno, y detrás de la debilidad política también trajo la debilidad económica, la pérdida de confianza. O sea, no es que fracasó el sistema que venía de antes exitosamente, sino que fracasó la política, más allá de que podrían haberse hecho reformas, actualizaciones al sistema de convertibilidad, pero no era para que tenga el fracaso que tuvo el gobierno de la Rúa, y que llevó después a medidas totalmente, digamos, improcedentes, que afectaron la economía del país, como fue la especificación asimétrica que dispuso Dualde luego de salir de la Néstor Kirchner fue parte de los 90, doctor. Fue 7 veces en la misma lista y él era más menemista que Menem, que Carlos Menem. Pero era una hipocresía. Él le agradecía, no tenía por qué estar enojado con Menem, porque Menem liquidó las regalías petroleras.
¿no? Y le permitió, digamos, le dio todos los recursos como para que la provincia saliera adelante. Kirchner se plegó en las boletas de Menem, las pegaba, 7 pero la veces. gobernación, de modo tal que, bueno, después salió con la contrarreforma, porque él después hizo una contrarreforma. Lo que nos está pasando hoy en el país, con esta inflación, volvió la inflación galopante, no tanto como la del Alfonsín, pero con una inflación muy alta, con las pérdidas de las empresas públicas que las volvieron a estatizar, y no hay fondos, quedaron sin fondos en el Banco Central, y bueno, vino el gobierno de Macri, contrajo esa deuda, con la cual se pagó deuda que venía también del gobierno De de Cristina. Cristina Kirchner, ¿no? Estamos viendo quién dejó más deuda. Eso es lo que en lo que la principal falla del gobierno de Macri fue no decir en qué estado recibía el país. Yo escribí un artículo que lo publicó Infobae el 19 de diciembre de 1915, donde decía que Macri tendría que hacer un inventario de bienes para ver qué es lo que le dejaba el gobierno anterior. Claro. No lo hizo, creo que dijo que no había que dar malas noticias a los inversores. Los inversores estaban más informados que ellos. Subestimó un poco Macri, ¿no? Subestimó, claro, él se creyó superdotado para manejar el país, no tenía condiciones políticas. No. Pese a que fue una gran hazaña llegar donde llegó, porque saliendo de un partido vecinal de acá de la capital, pero también ayudado por el fracaso del gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner. Lo que fue bueno la política Macri internacional, ¿no, doctor? Sí, en eso siguió la política que había seguido el presidente Menem, que lo llevó al reconocimiento muy grande de todos los países del mundo, con los cuales teníamos muy buenas relaciones, al punto tal que integramos el G20, el grupo de los 20, de los países más adelantados, y Argentina lo integró precisamente por la política exterior del presidente Menem, porque él siempre se acordaba de que Perón decía que la política internacional era más importante que la política interna, ¿no? Y él llevó a cabo esa política internacional, aliándose, digamos, al bloque occidental, y siguiendo, digamos, participando en todas las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El gobierno argentino fue el que propuso la creación de los cascos blancos, que ahora creo que están actuando ahora en el conflicto en Ucrania. O sea que en política exterior sí, Macri siguió en alguna medida, no con el éxito que lo había hecho el gobierno de los 90. Recordemos que Carlos Menem fue al Senado norteamericano aplaudido de pie durante 2-3 minutos. Con todos los senadistas, se ha viralizado siempre, doctor. No, recordemos que toda Nelson Mandela que tuvo Argentina, gracias a la política exterior, los Estados Unidos nos declararon aliados extra-OTAN, que tienen muy pocos países. Vinieron más de 100 jefes de Estado a Argentina, entre primeros ministros, príncipes, reyes, vinieron a visitar Argentina, y otro tanto hizo el presidente Menem con otros países del mundo. Y bueno, la visita de Estado que hizo a los Estados Unidos, la cual yo lo acompañé, y estuve en el Congreso de los Estados Unidos, el día que usted recuerda, pues realmente se me ponían los pelos de punta, ¿no? La ovación que le brindaron, la referencia, realmente fue extraordinario. Después, la recepción que le hizo el presidente Bush en la Casa Blanca, con todos los honores, fue realmente impresionante, ¿no? Nunca un presidente argentino se lo recibió de esa forma, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos otros países. En Cuba, por ejemplo, tenía buena relación con Fidel Castro, Carlos. Sí, con Fidel Castro era una cuestión un poco variable, porque Carlos criticó siempre la política de Cuba por la democracia. Carlos siempre reclamaba
en las conferencias internacionales que Cuba debía volver a la democracia, que no podía ser un gobierno que lleve 2 o 3 décadas. Pero no obstante eso, tenía buena relación con Castro. Con Chávez mismo, Chávez vino una vez a Argentina en el 98. Chávez vino en el 88, a ver, en 98. el 98, 98. recién electo, Sí. todavía no había asumido, vino y me visitó a mí en el Senado porque se había enterado que yo había conducido la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución de Argentina en 1994. Como esa fue una reforma exitosa, él vino a pedirme si pudiera darle algunas pautas para la reforma y trajo unos juristas que me consultaron, hablamos muy bien. Bueno, después la constitución que sancionaron es otra cosa, pero fue muy bien recibido también acá cuando vino. Bueno, después se puso en esa posición tan extrema en contra de nuestro gobierno, ¿no? Eduardo, ¿de qué figura le impactó cuando lo vio? ¿Nelson Mandela? ¿Alguna figura que se acuerde que usted diga, le impactó verlo, que como que le llamó la atención? Usted conoció todas las figuras más importantes del siglo XX. Sí. Bueno, empecemos por Mandela, que fue realmente toda una leyenda, que vino a Argentina y mi hermano lo invitó a participar en una reunión del Mercosur que había en Ushuaia, que los consejeros de Mandela se horrorizaron porque decían que hacía mucho frío y que le podía hacer mal. Pues Mandela decidió ir y estuvo en la reunión del Mercosur invitado por el presidente Menem en Ushuaia, ¿no? Y a donde tuvo expresiones como que la democracia sin justicia social es una cáscara vacía, ¿no? Y bueno, después lo recibimos en el Senado. Realmente, bueno, una persona, después recibí a muchas personas importantes del mundo en el Senado. Lo recibí al Dalai Lama, por ejemplo, lo recibí a Lech Walesa, el gremialista que se opuso al comunismo en Polonia, ¿no? Estuve con Gorbachev, que vino también a visitarnos. En fin, el rey de España vino varias veces, primeros ministros de otros países. Estuvo en Argentina, lo recibimos a Chirac en su momento. O sea que personalidades de primeras figuras de todo el mundo, figuras políticas, ¿no? Que venían, inclusive algunas, venían estudiantes de algunas universidades a ver cómo se había hecho Argentina para salir de ese estado lamentable del año 89 y llegar a estabilizar el país después de 10 años de gobierno, ¿no? A ver cómo era el fenómeno que se había producido en Argentina. Eduardo, ¿con qué país sueña? ¿Eh? ¿Con qué país sueña? Sueño con un país que tenga, digamos, paz, que tenga desarrollo. Creo que el país que soñamos todos los argentinos, ¿no? Que lamentablemente no logramos conseguir después de los 90. En los 90 había diálogo, había relaciones amistosas. Yo no recuerdo que haya habido así esa famosa grieta de que se habla ahora. El presidente Menem nunca descalificó a un rival, nunca habló mal de un rival, los consideraba adversarios pero no enemigos. Él entendió la política como el arte de hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? Y que la política no es el conflicto, que es el error que comete el kirchnerismo, de plantear la política como un conflicto donde el adversario es un enemigo a derrotar y donde si no hay conflicto, si no hay enemigo, hay que crearlo. Por eso se generó este clima de inestabilidad, de enfrentamiento. Este no es el país que queremos, es el país que realmente donde todas las personas puedan disfrutar de sus derechos,
que haya desarrollo, que haya trabajo, que un país que crezca como creció en esa década, ¿no? ¿El kirchnerismo le hizo mucho daño a nuestro país, doctor? Mucho daño, sobre todo en el método del manejo político, ¿no? El método así de la prepotencia, de la arbitrariedad. Y sé que cuando Cristina Kirchner tiene que entregar el mando a Macri, no se lo entrega, ¿no? O sea que siempre han estado con ese discurso de la prepotencia, de querer imponerse por la fuerza, de los escraches a la gente que no era kirchnerista. Recuerdan los escándalos en la Feria del Libro, a los autores que no eran kirchneristas o que no les simpatizaban. O sea, una forma distinta de hacer política. Yo creo que ese es el principal daño que le han hecho desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, bueno, han hecho una contrarreforma que está haciendo agua por todos lados, ¿no? El país, hemos vuelto a la inflación, no hay fondos para hacer frente al déficit que tienen las empresas que ha estatizado, ¿no? Que se habían privatizado y él las estatizó. Entonces estamos con esta situación grave que por un lado está el tema del fondo, del préstamo al fondo, pero por otro lado está el mal manejo de la administración pública por parte del kirchnerismo, ¿no? Porque la deuda que han contraído los gobiernos kirchneristas durante estos años ha sido superior a la que contrajo Macri. Lo que pasa es que la disimulan, porque se deuda en pesos, en bonos, pero bueno, todo eso fue una mentira. Cuando Kirchner saca 10.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagarle al Fondo Monetario, ¿no? Y que lo consideró una verdadera epopeya, realmente fue el acto de hipocresía más grande que hubo, porque primero que esos fondos generaban el interés era muy bajo, un 4% nada más. Bueno, Kirchner cancela esa deuda y se endeuda con bonos que los compra Chávez, con un interés muy superior del 15%, que sea, contra el 4% se le pagaba al fondo. O sea que fue un negocio pésimo el que se hizo. Bueno, a la larga estamos pagando las consecuencias. Nos hemos quedado sin reserva. Dijeron que arreglaban todo y vinieron los holdouts que nos embargaron. Tuvimos serios problemas con la justicia de otros países. Pero claro, ellos todo lo convirtieron en epopeya. Cuando nos embargaron la fragata Libertad, Sí, cuando sí. volvió, los recibieron como si venían de una hazaña, venían de un embargo por no haber pagado una deuda, ¿no? Mm. O sea que, bueno, todo eso, los fracasos los convierten en éxito, como no reconocieron la derrota de las últimas elecciones. No, no lo O sea, reconocieron. no ¿Qué la le... Sí. reconocieron. O sea que esa es una forma, yo creo que una forma perversa de hacer política, ¿no? Han sido inspirados por el famoso Laclau y la mujer de Laclau, que son partidarios de crear el enemigo, de ver el Sí, enemigo. enemigo por todas partes. Claro. Doctor, si el presidente lo llamara, ¿qué le recomendaría a Alberto Fernández? Porque queda bastante para finalizar su Sí, gobierno. no, es una hipótesis muy improbable. No, no me va a llamar porque sabe cómo pienso. Pero si alguien le pudiera dar un consejo, le diría que asuma de una vez por todas el poder él, que no se deje, digamos, gobernar por la vicepresidenta, que es la que ejerce el poder real. Él es el presidente de la nación, él tiene que ejercerlo, él tiene que tomar las decisiones, él tiene que nombrar a los ministros, ¿no? Y sacar la interferencia de la Cámpora y de las otras organizaciones sociales que realmente le están causando mucho daño al país, ¿no? O sea que él tendría que ejercer como presidente, sin gritos, con el poder que tiene la presidencia,
como cuando Carlos Menem tuvo el poder para hacer las transformaciones, él tiene el poder como para tratar de mejorar la situación, no enfocarse únicamente en el tema del FMI. El FMI, la, la inflación que tenemos, todo lo mal que anda la economía, el crecimiento increíble del nivel de pobreza, todo eso vino al margen de la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? ¿Usted cree que vamos a llegar a un arreglo con el Fondo Monetario o lo vamos a entrar en default? Bueno, yo, si a mí me preguntan mi opinión, yo creo que habría que arreglar el tema, que el Congreso tendría que autorizarlo al arreglo de la deuda, ¿no? Pero el gobierno metió ahí otro artículo que lo rechaza la oposición porque contiene prácticamente una serie de medidas de gobierno en las cuales el gobierno quiere que participe la oposición, es decir, quiere atarla a la oposición al resultado de esas políticas que el gobierno quiere aplicar de ajuste y todo, no se quieren hacer responsables. Entonces, yo creo que hay que autorizar el endeudamiento y no exigirle a la oposición que apruebe un plan de gobierno que además no se va a ejecutar, ¿no? Porque yo creo que la deuda tampoco se va a poder pagar en los plazos indicados, en los plazos que se indican, y el gobierno no va a poder ejecutar tampoco los anuncios que hacen, que vienen fracasando vuelta a vuelta, porque, bueno, porque han gobernado mal, han hecho la misma gestación de la fórmula de gobierno Fernández con la vicepresidenta, que la vicepresidenta anuncia la designación del presidente por Twitter, cosa única en el mundo. Creo que es la conformación de ese gobierno donde hay un presidente que no tiene todo el poder y una vicepresidenta que sí y que lo ejerce, a mí me parece que es un grave daño para el país. Doctor, la última, una de las últimas. ¿Cómo ve el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, yo nunca pensé que en el siglo XXI tuviéramos de vuelta esta, este tipo de guerra, de invasión de un país a otro, ¿no? Una agresión totalmente brutal, ¿no? Bombardeando población civil, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales. Yo creo que es de una brutalidad pocas veces vista. Creo que Putin tiene el gen de los zares, ¿no? Y tiene el gen del el comunismo más duro en los tiempos de la Revolución Rusa, ¿no? De Stalin y de los otros que le costó la vida a millones de rusos. Entonces actúa sin ningún escrúpulo. Lo que está haciendo es realmente imperdonable. Cuando uno ve a niños que van llorando por un camino en busca de salir de Ucrania, sin padres, sin hermanos, que los mataron con los rusos, es imperdonable. Realmente yo, ojalá se pueda llegar a una situación de parar esta locura, pero no lo veo fácil porque indudablemente las pretensiones de este hombre son la de imponerse, la de dominar, la de, la de conquistar el otro país. Ya ha causado daños irreparables, las muertes que ha producido son irreparables. ¿Y quién va a reconstruir después Ucrania? Después de los daños que está haciendo y los que todavía quedan van a hacer. Así que para mí yo creo que las Naciones Unidas y todos los países democráticos del mundo deben repudiar esa invasión y tomar todas las medidas del caso, evitando una tercera guerra, por supuesto, pero tomando todas las medidas del caso para hacerle ver a Putin que no puede hacer lo que quiera todo el tiempo. Doctor, el presidente estuvo 15, 20 días antes en Rusia. ¿Fue un error haber estado 15, 20 días Ya antes? se sabía que había ese conflicto, ya Rusia antes había anexado a Crimea y estaba amenazando a Ucrania, ya había ejercicios de tropas cerca. O sea, no fue oportuna, no creo que no digo que lo haya hecho a propósito, pero fue inoportuno.
en ese momento. Las visitas a los países hay que elegir el momento en que uno va, ¿no? Claro. Siempre buscando el interés de nuestro país. Sí. ¿No? En ese momento, Rusia, un país que estaba por entrar en guerra, que estaba por atacar a otro país, bueno, no tenía sentido esa visita, ¿no? Así que me parece que fue por lo menos inoportuna y sobre todo por las palabras que dijo, de que Argentina se constituye en la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Sí. O sea que a mí no me gustaría que en América Latina venga a imperar un régimen donde se violan los derechos humanos, como ha sido en la Rusia de los zares, en la Rusia comunista, y que ahora está aplicándose de nuevo los peores métodos, envenenamiento a los adversarios, castigo a los enemigos, ha vuelto a tomar vigencia Siberia para mandar a los enemigos. Yo creo que esto es inadmisible en los tiempos actuales, ¿no? Vamos a cerrar con un ping-pong, doctor. Yo le nombro una figura política y usted me la puede definir. El Papa, en este caso, el Papa Francisco. Bueno, yo me emocioné mucho cuando el Papa Francisco cuando Bergoglio fue elegido Papa. Creo que está cumpliendo su tarea al modo de él. Hay cosas de él que no me gustan. Hay cosas que a mí me sorprendió, como por ejemplo, nunca hubiera esperado que no venga a su país después de tantos años. ¿Va a venir algún día el Papa? No sé si va a venir, pero hasta ahora no ha venido. Cuando murió el presidente Menem no mandó sus condolencias, que mandaron presidentes de casi todos los estados, el Papa no mandó condolencias. Una actitud que a mí me parece un Papa que vive conectándose con el país, mandando rosarios, ¿cómo no va a mandar las palabras de condolencia para los familiares del presidente, para la hija, el esposo? Bueno, ese fue un gesto que a mí no me gustó. Javier Milei. Bueno, es un emergente político que trabaja y surge por el descreimiento en la política. La política ha bajado muchos puntos en la consideración general, por eso surgen nuevas alternativas. Y Milei viene planteando un camino distinto. Tiene una buena formación económica, tiene un modo de actuar en política que sale de lo tradicional, y bueno, por eso está teniendo, digamos, las adhesiones que tiene, ¿no? El doctor Domingo Felipe Cavallo. Un genio de la economía. Realmente una persona que, uno de los mejores economistas, un hombre que supo, digamos, colaborar para que el país superara la hiperinflación y creciera en los 90. Y creo que después, bueno, se jugó con el gobierno de la Rúa creyendo que podía sacarlo, pero no tuvo en cuenta que una cosa es tenerlo atrás al presidente Menem, con todo el poder para manejar las situaciones, y un gobierno que ya venía debilitado, el de la Rúa, con una alianza que había hecho agua, en la cual hasta los propios radicales habían dejado de apoyarlo de la Rúa. Eduardo Alberto Duhalde. Duhalde. Sí. Duhalde cometió un error político gravísimo cuando autoproscribió al Partido Justicialista en el año 2003. Congreso de Lanús. En el Congreso de Lanús. Él tenía que haber llamado una interna, como estaba una ley que obligaba a hacer las internas. Él la dejó sin efecto y por esa única vez decía, y sabiendo que en la interna del partido iba a ganar Carlos Menem, decidió hacer ese adefesio de los llamados neolemas, que no eran neolemas, porque mucha gente creyó que saliendo 3 candidatos por el justicialismo, que sin el nombre del justicialismo, iban a sumar los votos entre ellos. Mucha gente se confundió, y no.
él lo proscribió al peronismo, ninguno pudo salir como partido peronista o justicialista, y dividió los votos, ¿no? Miguel, Bueno, sí. en la segunda vuelta Mm. ya no tenía sentido participar porque ese Congreso de Lanús, entre Duhalde y Kirchner, montaron esa maquinaria que ya era muy difícil luchar contra ellos en una segunda vuelta, porque realmente Duhalde ejerció todo el poder del gobierno nacional y de la provincia para entronizarlo a Kirchner, y bueno, así fue como le pagó. Y bueno, eso y creo que fue el grave error cometido en política, ¿no? Poner inclusive una persona que ya se sabía que tenía ese estilo de gobierno, ¿no? Porque él participó con Kirchner en reuniones de gobernadores, sabía el estilo que tenía, sabía de su prepotencia, y bueno, él fue una de las primeras víctimas, después cuando avanzó sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los últimos, doctor Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Bueno, yo no tengo buenos recuerdos, buenos conceptos hacia ellos, ¿no? Por su forma de gobernar, por la forma de ejercer el poder, por la hipocresía con que ejercen el poder, este, por esa falsedad de que hasta el año 94-95 Carlos Menem era el mejor presidente del país, y después empezaron los ataques en contra, ¿no? Hablar del neoliberalismo y de toda la gestión del presidente Menem, ¿no? Yo creo que hay una gran hipocresía, ¿no? Por eso no tengo conceptos favorables ni sobre Néstor Kirchner ni sobre Cristina Kirchner. Creo que le han hecho mucho daño al país. Miguel Ángel Pichetto. Bueno, es un hombre que es un político que trabajó mucho en el Parlamento, que trabajó, digamos, con el oficialismo en su momento, y bueno, en un momento se dio cuenta que no era el camino que había que seguir, y optó por salir. Me parece bien que haya salido, por supuesto que no puedo aplaudir, no lo podía aplaudir cuando estaba con los Kirchner, ¿no? Pero salió y está buscando otro tipo un peronismo como tiene que ser, republicano, un peronismo que sea realmente, que esté con la gente, un peronismo que respete las reglas del juego, ¿no? Que no trate de imponerse por las mayorías a otros, sino por la razón, como debe ser, ¿no? Mediante el diálogo, que es el arte de los hombres libres, como decía Platón. Mauricio Macri. Bueno, un hombre que surgió de un partido vecinal, fue a la presidencia de Boca, es meritorio que haya llegado a la presidencia de la República, ayudado por el fracaso del kirchnerismo en el año 2015, pero después no supo manejarse en el país, ¿no? Creo que le faltó experiencia política, creo que subestimó la situación, sobreestimó su capacidad y la capacidad del equipo que formó, que decía que era lo mejor de los últimos 50 años, y bueno, eso lo llevó al fracaso, ¿no? Porque no supo ver la realidad. El último, Carlos Saúl Menem. Bueno, un hombre, un provinciano, apasionado por la política, un hombre que lo dio todo por la política, que se sacrificó, que tuvo un objetivo, llegar a la presidencia de la nación para hacer los cambios que el país necesitaba, lo consiguió, fue elegido por el pueblo, fue reelegido con un porcentaje mayor en el 95 que el que había sido elegido en el 89, lo cual quiere decir que se aprobó su gestión de los primeros 6 años de su gobierno. Y bueno, después cuando ese cachivache que armó Duhalde, esos neolemas, también salió primero en la elección, ¿no? Pero ya
el error ahí fue participar en esa elección, porque ya estaba todo armado para que le den la presidencia a Néstor Kirchner. Así que Carlos Menem creo que cumplió con las promesas que hizo, tomó en su momento las medidas que había que tomar, es un hombre de paz, que instaló el concepto de amistad, de buenas relaciones, de diálogo. Por eso se pudo llevar a cabo la única reforma constitucional en la historia que se hizo sin una guerra atrás, sin desplante de partidos que se retiraban de la convención. La convención del 94 fue un ejemplo de convivencia democrática con 19 bloques políticos, y eso se logró gracias al diálogo y el acuerdo que hizo con Alfonsín en el Pacto de Olivos, tan denostado que fue, pero que fue un ejemplo de cómo las fuerzas políticas pueden coincidir en los grandes objetivos que se propone el país. ¿Quién es el doctor Eduardo Menem y qué le dejó a la política? Lo último. Eso no lo tengo que decir yo. Yo entré a la política al ver la injusticia que sufría mi hermano. Antes no había intervenido en la política. Todo lo que sufrió la familia, lo que sufrimos personalmente, las persecuciones, todas las cosas, las acusaciones tan infundadas, el destrato que sufrió, eso me obligó a decir, no, yo tengo que luchar en la política y me metí en la política después de que mi hermano salió de prisión. Y bueno, mi trayectoria es conocida, estuve 22 años en el Senado, 10 años presidente provisional del Senado, elegido por unanimidad de las bancadas, presidente de la Comisión Constituyente, en fin, bueno, todo lo que presidí comisiones importantes como la de Relaciones Exteriores, ¿no? Durante 14 años, en la época que tuvimos buenas relaciones con otros países. O sea que yo también, con el ejemplo de mi hermano, siempre buscando el diálogo, buscando el consenso, buscando las buenas relaciones, ¿no? Todo lo demás está en mis libros, en mi tesis doctoral, en el libro de los 90. ¿Libro de los 90 está en librería, doctor? Bueno, Sí, está en librería. Dígalo el libro, ¿cómo en los 90? Sí. Bueno, para que la gente lo pueda querer. Cierre usted con lo que quiera decir, doctor, a Río Negro, Neuquén. Ahí quiere que le mando, no sé si tengo en mano unos libros. Ahora buscamos un libro. Lo que quiere decirle al final a Río Negro, Neuquén, a la Patagonia, a los que van a ver esta entrevista. Un gran saludo a los amigos de mis coterráneos de la Patagonia, mis compatriotas que viven allá en una zona, como dijo en su momento Bergoglio, alejado del mundo, pero con gente buena, progresista, que trata de llevar adelante, pese a las inclemencias que tienen geográficas, y que tienen un gran porvenir por riqueza así en petróleo y en gas que Dios les ha dado, y que hay que saber aprovechar. Para saber aprovechar, el gobierno nacional tiene que generar las condiciones de confianza para que vengan inversores. En este momento Argentina no tendría que importar ni un litro de gas, porque Vaca Muerta tiene los recursos suficientes como para abastecer todo el país y autoabastecerse. En la época del presidente Menem el país se autoabasteció de energía, ¿no? Y pudimos hacer el gasoducto para exportar gas a Chile, ¿no? Y ahora lo querían usar de vuelta para traer el gas que gasificaban en los puertos de Chile para Argentina. Y este año, ahora con esta crisis que hay con el tema de los recursos energéticos, va a ser muy grave para Argentina por el alto costo que hay que pagar por las importaciones de gas. Entonces, yo mando un gran saludo a los amigos de la Patagonia y espero que se les abran las posibilidades inmensas que tienen en esa materia, en los ríos, en fin, todo lo que les dio la naturaleza. Doctor Menem, como siempre, un placer. Sabe que lo queremos mucho. Gracias, como siempre.
Amigos de Canal 8 General Roca, Canal 9 Neuquén, Sin Fronteras, Pasión Informativa, muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan buena vida. Chao. Que Dios los bendiga. Gracias.